pues en este programa que vamos a hacer un poquito más corto que lo habitual, no tenemos entrevista de actualidad, pero sí no podíamos dejar pasar de tener, como siempre, nuestra sección de aquella Semana Santa. Y aunque lo anunciábamos al principio del programa, pero vamos a recordar, Rafa, ¿de qué vamos a hablar hoy en aquella Semana Santa? Buenas noches. Hombre, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Hoy, como ya se ha dicho, vamos a hablar de la decana de las penitenciarias de San Fernando, de la Soledad, y vamos a hablar de lo que pasó, de lo que ocurrió aquel 7 de septiembre de 1997. Ha tenido que mirar el papel, ¿eh? He tenido que mirar la fecha porque está perdiendo facultades. Sé que eran vísperas de la festividad de la Virgen María, de lo que sería la Natividad de la Virgen María, pero bueno, había que comprobar para no decir otra fecha que después diga la gente, Rafa ha dicho... Después de quedar grabado y ya no vea cómo... Y después la gente al día siguiente, Rafa ha dicho no sé qué y no es esto. Entonces, bueno, antes... Ese 7 de septiembre. 7 de septiembre. Con motivo del 250 aniversario. De la Hermandad de la Soledad, que motivó una salida extraordinaria de la Virgen, que la llevó al Castillo de San Romualdo. Eso es. Vamos a ver unos vídeos que nos ha cedido la Hermandad de la Soledad. Tenemos que darle gracias a ellos también por esta colaboración. Efectivamente, José María Ruiz Coello, antiguo hermano mayor, pues nos ha cedido ese vídeo completo, tanto del pontificado como de la salida, y nosotros pues bueno, hemos escogido unos momentos de la extraordinaria más que del pontificado, aunque comentaremos algo de esa misa pontifical que tuvo lugar la mañana del 7. En la Iglesia Mayor. La Iglesia Mayor. Efectivamente. Bueno, el sonido, como al ser de pasado un archivo bastante antiguo, pues no es lo igual de bueno que podemos tener los archivos, los vídeos actuales, ¿no? Pero aún así nos va a dar algunos apuntes sobre cómo fue aquella jornada. Vamos a ver el primero de los vídeos y lo comentamos, ¿verdad? Vamos a ver ese primer vídeo de hace 25 años junto a la Virgen de la Soledad. Pues ahí veíamos algunos instantes de la salida de la Virgen de la Soledad, hace 25 años desde la Iglesia Mayor para encaminarse hacia el Castillo de San Romualdo. ¿Detalles de estos momentos, Rafa? La verdad que bueno, unos momentos muy bonitos, ¿no? que se pudieron vivir aquel día junto a la Soledad y que, bueno, solo vienen a reforzar, ¿no? ese carácter de la decana, de las penitenciales y ¿no? de esa devoción que hay hacia la Virgen de la Soledad por parte de San Fernando. Yo la verdad que bueno, que como no puedo hablar de forma imparcial sobre Soledad, pues ya que estamos, pues vamos a hablar todo lo bien que se puede hablar de ella. Y si a alguien pues no le gusta, pues... Bueno, a gusto... A gustos colores. Efectivamente. Y hemos visto esa salida que tuvo lugar a las 8:30 de la tarde, desde la Mayor. Hemos escuchado los sones de la agrupación musical municipal, la OIN Sinfónica. La gente dirá, ¿dónde estaba la Curroa? Como bueno, nos comentaba bien Andrés fuera de cámara, la Curroa tiene un compromiso, en ese caso en Conil, y pues no pudo acompañar a la Soledad por primera vez tras muchísimos años acompañándola siempre, desde los años 70, y bueno, ha sido ese punto único negro en estos últimos 50 años donde la Curroja no estaba detrás de la Soledad, pero sí hemos escuchado la antigua municipal tocando Virgen del Valle, en esa salida, una Virgen de la Soledad, una extraordinaria que tuvo un recorrido también diferente a lo que se hacía en aquellos Viernes Santos. Ya comentábamos en enero cuando empezamos la temporada de esa Soledad, cuando cogía por Capitanía, cogía por otras calles en este entorno, pero en esta ocasión la Soledad, y aquí lo primero que podemos enseñar es aquel libretillo que se repartió a los hermanos que procesionaron en esa extraordinaria, con el cartel de la extraordinaria precisamente, ese dibujo que se presentó por parte de la hermandad, y con el itinerario que, como comentábamos, salía a las 8:30, se recogió, tenía prevista su recogida a la 1 menos cuarto, y la llevó a recorrer la calle Real hacia el castillo, hacia la plaza Fondemora, el castillo de San Romualdo, y ya esa subida por escaño por las curvas de Capitanía,
y ya sí el recorrido habitual, o que también parecido al que vimos en parte al del 1 de octubre, con Murillo, Larrán, Almirante Cervera, y ya el entorno del barrio, pues bueno, cogiendo por San Servando, San Pedro Apóstol, y la subida a San Nicolás, que eso era otro de esos momentos que hablábamos, que desaparecieron de la Hermandad de la Soledad y que eran tan especiales el Viernes Santo. Junto con la subida de esa misma calle en la zona del Domingo de Ramos, de la Hermandad de Columna, pues la calle... La calle San Nicolás era una carrera oficial oficiosa, ¿no?, para la Hermandad de la Iglesia Mayor. Y bueno, hemos escuchado, como decíamos, la municipal tocando Virgen del Valle, esa marcha, bueno, más que centenaria. Tenía 5 años de existencia la hermandad, ¿no? La hermandad... Perdón, la banda desde el 92. La banda en el 92, bueno, 97 exactamente, 5 años de existencia. La banda se presenta un 6 de abril, si mal no recuerdo ahora mismo, del año 92, en un concierto que dan, organizado por la antigua, la extinta Fundación también Municipal de Cultura. Y bueno, hemos visto a la Virgen en su paso procesional, ese paso que diseñó Manuel Oliva, que no talló él, que eso siempre es un error que hay que decir a la gente, que no talló el paso Manuel Oliva, se talló en su casa, en su domicilio en la calle Larrán, lo tallaron miembros del Arsenal, tallistas del Arsenal, porque él, recordemos que era maestro del Arsenal de la Carraca, entre ellos Ángel Barra, que era un soleano de bandera, ¿no?, de los que desapareció tristemente, ya para el aniversario del 97 ya no estaba vivo, un paso que se estrena en el 41, que es el paso más antiguo de una dolorosa que sale a las calles, quitando el de la Pastora, que bueno, que es letífico en este caso, y prácticamente pues lo otro que sí podemos enseñar antes de pasar al siguiente vídeo es el boletín que la hermandad dita en ese año 97, conmemorativo del 250 aniversario. Ya creo que lo enseñamos en su momento. En el momento cuando hablamos de la hermandad. En el primer programa de la temporada que hablamos de Soledad, pero simplemente, bueno, recordar, ¿no?, este boletín con la portada, con el que fue el cartel conmemorativo del aniversario, que era esta fotografía de Pedro Orguedas. Y bueno, precisamente pues dentro del boletín pues se hablaba un poquito de cómo va a ser el aniversario y sobre todo pues hablando de los estrenos, de las cosas que tuvo la hermandad. En primer lugar, pues esa rotulación del callejón como Callejón Bien de la Soledad, que se inauguró en ese año 97 y que precisamente pues los hermanos más antiguos vivos de la hermandad fueron parte de ese momento histórico, y la bendición del Sinelave y de la saya de la Virgen de la Soledad, que lleva precisamente en esa salida extraordinaria que tuvo lugar en el año 97, y el Sinelave, pues bueno, que también, como sabemos, obra de Juan y de Lola, tan icónico de la hermandad. Y bueno, podemos, si quieres, pasar. Sí, nos pediste que para la sección de hoy también tuviéramos entre el vídeos de este momento, que tuviéramos unos momentos vividos con la Virgen de la Soledad el pasado mes de mayo. Efectivamente, es verdad que antes de poner el vídeo del castillo del año 97, pues vamos a hacer referencia a que la Soledad en este año 2022 visitó por primera vez el interior del castillo con la Dolorosa actual. Sabemos que esta Dolorosa no llegó a estar en el castillo. La anterior. La primitiva, la Dolorosa primitiva, pues bueno, desaparece de la hermandad. La hermandad procesionó por primera vez con una Dolorosa de la Compañía María, como está constatado en documentación de la corporación y del convento. Y esta Dolorosa sabemos que llega ya a finales del 18, principio del 19, donación del mayordomo Joaquín de la Cruz, como aparece reflejado en el inventario de la propia corporación soleana. Y en mayo, precisamente el final de temporada que hacíamos en esta temporada 91-22, finalizábamos con esa visita de la Soledad al Castillo de San Romualdo, sus orígenes, y al interior, a esa antigua capilla de Santa María. Vamos a ver esas imágenes mientras las comentamos. Pues veamos, en este caso era cómo llegaba la Virgen de la Soledad a la capilla del castillo tras el Rosario de la Aurora, esa mañana del mes de mayo, y bueno, cómo se entronizaba, bueno, en esa antigua capilla, ¿no?, del castillo. Es un momento histórico que pudimos vivir aquellos que estuvimos presentes, de poder contemplar a la Soledad en el epicentro del origen del culto en San Fernando, ¿no?, como esa capilla del castillo, y ver a la Virgen pues allí, el ¿no?, kilómetro cero de las cofradías, ¿no? El kilómetro cero de las cofradías. No todas las cofradías estuvieron en el castillo, porque si fuera así, el castillo sería un supermercado, sería el día, porque es que ahora todo el mundo estuvo en el castillo, supuestamente. Eso pasa como con las reliquias. Con las reliquias también, o como con el bosquecillo de la OTC. Aquí todo el mundo, bueno, siempre no, están todos, todo está masificado por lo que vemos. Y la Soledad sí estuvo en el castillo, no esta, pero sí estuvo en el castillo. Ese guiño a la historia en el mes de mayo. Que queríamos traer también para comentar la salida hace 25 años, bueno, por lo que se ha desarrollado durante... Lo que no pasó en el 97 y sí pasó en el 22. Efectivamente, porque como decíamos, la Virgen de la Soledad, estaba diciendo para que volviéramos a Plató para seguir comentando, en este caso, bueno, pues sí llegó al castillo, pero no entró. Efectivamente, año 97, la Soledad baja real, como comentábamos, precisamente...
Pues bueno, esa bajada de Real pues, motivó otras estampas, ¿no? También muy bonitas. Y en este caso, pues el vídeo que precisamente traemos es para hablar del momento en el que la Virgen de la Soledad ya se encuentra situada en ese altar efímero que se colocó en la fachada del castillo orientada hacia la calle Real, y el momento del descubrimiento de la placa. Creo que también está dentro del vídeo que vamos a enseñar, y esa salida ya de ese recinto para la subida a Escaño. De acuerdo, pues vamos a ver ese vídeo y ahora lo seguimos comentando. Pues ahí veíamos cómo se descubría esa placa, que ya no está, y cómo la Virgen de la Soledad comenzaba el transcurrir de su procesión extraordinaria hasta la Iglesia Mayor. Efectivamente, se descubría esa placa que hacía referencia a que ese 30 de abril de 1747 se fundaba la Hermandad de Soledad de San Fernando en el Castillo, esa fecha tradicional que aparece en la documentación de la Hermandad. Una placa que desapareció cuando se empezó las obras de rehabilitación del castillo y que la Hermandad pues no sabe dónde está. Así que bueno, esperemos que algún día se esclarezca. Bueno, dentro de la corporación municipal que realiza esa obra está un histórico de Hermana de la Hermandad, el Martínez, ¿no? Efectivamente, pero es verdad Además, que muchas caras que vemos en el vídeo de hace 25 años son actuales miembros de Junta de Gobierno o colaboradores muy cercanos a la Junta de Gobierno, ¿no? hemos visto a la propia Hermana Mayor, Mercedes Muñoz, que participó en el cortejo, Antonio Pérez Vila, el propio Ángel Martínez, a Sebastián Gago, que estaba en la presidencia, junto al hermano mayor de aquel entonces, José Manuel González Gago, al que agradecemos también la cesión de algunos datos y de alguna información sobre esta extraordinaria, el presidente del Consejo de aquel entonces, Ignacio Bustamante. También, pues bueno, comentábamos esa Virgen situada ya en el castillo, y precisamente de ese momento de la soledad en el castillo tenemos este boletín, Stabat Mater. Recordemos que en el año 97 se vuelve a reeditar Stabat Mater, se editó en el 88, 89, 90, se deja de editar aquellos años y se recupera en el 97, que con el aniversario, y ya pues de forma ininterrumpida desde ese año 97-98 hasta nuestros días. Y en el número del 98 precisamente es el número que recoge todos los actos referentes al aniversario, y tenemos esta fotografía de la Virgen de la Soledad en el castillo, la fotografía de Salvador Cardela, no tan conocida, no famosísima, de la Soledad, situada en la delantera del castillo de San Romualdo. Una Soledad que precisamente ese día, como comentábamos, estrenaba la saya, portaba ese manto de las monjas de la Compañía Marial, esa vinculación histórica que mantiene la Soledad con el convento de la Compañía desde prácticamente, bueno, desde su primera salida procesional en 1769. También pues veíamos... Nos preguntaba nuestro compañero Pablo Romero que no llevaba cruz la Virgen. No llevaba cruz, la Soledad quitó la cruz, que es un elemento histórico de la hermandad, porque esa cruz precisamente es de los elementos más antiguos que tiene la hermandad, una cruz que data de mediados del siglo XIX, procesionó en un paso aparte como Santa Cruz, cuando la Soledad llegó a sacar 3 pasos, el San Juan, la Virgen y esa Santa Cruz, y en aquella ocasión pues se prescindió de ella, dotando bueno de esa visión diferente. Si vemos que llevaba la candelería y la peana de Juan Fernández, los candelabros de Angulo, de Lucena. También pues llevaba, ¿no?, como hemos comentado, la diadema de salida, el fajín de Varela, el nardo rosa de José María Domínguez Morillo, los elementos básicos de un Viernes Santo, la cuadrilla de la Ota de Ceno, con Pepe el Mellao, con su capataz delante histórico, más de 30 años, ¿no? Más de 30 años junto a la Soledad, desde el año 81, si me lo recuerdo, me comentaba Pepe,
pues que estuvo junto a la Soledad. Un saludo a Pepe, que también Un creo saludo a Pepe, que nos ve que también cada nos ve domingo. y lo estimamos muchísimo. Eso es. Y lo queremos mucho. Y esa Soledad que abandonaba el Castillo San Romualdo con los sones de Esperanza Macarena, de Pedro Morales, precisamente, pues bueno, en esa subida que la llevó a recorrer la calle Escaño, una calle que también era muy transitada por las hermandades de la isla en los años 70 y 80, cuando los pasos andaban más. Y cuando después de que la guerra oficial estaba en la calle efectivamente, Rosario, ¿no? y cuando había hermandades que hacían en 3 horas lo que podrían hacer hoy en día en 10. Menos mal que no te gusta la carga, ¿eh? Pero No, ahí pero ha dado los el apunte. palos hay que darlos siempre, ¿no? Cuando hay cosas que se hacen bien. Y la historia nos dice también... Y la historia nos dice que hay cosas que funcionan, y si han funcionado, pues bueno, siempre se pueden volver a repetir. Y yo creo que ya para concluir, simplemente, y como bueno, siempre tengo que hablar de mi libro, pues en este caso el último detalle, ¿no?, de esta extraordinaria soledad. Yo no soy hermano de la Soledad, porque la gente me lo pregunta, nunca he sido hermano de la Soledad, pero es verdad que no, La cercanía familiar también con toda mi con la familia hermandad, pues ha sido hermana o es hermana en algún momento, y en este caso en esta extraordinaria, pues aparte de que bueno, mi padre salió cargando, ¿no?, como habitual, mi madre era hermana de Soledad en aquellos años, ya hoy en día no lo es, pero sí lo fue durante muchos años, y la papeleta de sitio precisamente de esa extraordinaria, ¿no?, con aquí precisamente, ¿no?, de que acompañó a la Soledad pues en aquellas jornadas del 7 de septiembre del 97. Y bueno, la Soledad al final es lo que simboliza para la isla, no es solamente la Virgen con el paso de madera de Manuel Oliva, no es la Soledad con la diadema, ni la Soledad con el palio, ni la Soledad con el templete, ni la Soledad con las andas de Quintanilla, sino al final lo que simboliza en esa vocación, ¿no?, que siempre ha supuesto para la isla, y siempre ha supuesto ese cierre oficioso de la Semana Santa. Obviamente ya hoy en día pues que se cierra con la resurrección, como todos sabemos, pero durante décadas, durante siglos, pues fue el fin de la Semana Santa de San Fernando, cuando prácticamente hubo épocas en la que era la única procesión que procesionaba el Viernes Santo, cuando Santo Entierro estaba en el ostracismo. Y bueno, pues finalizarnos recordando pues ese carácter y esa devoción a la Soledad que sigue viva, como vemos en este 275 aniversario fundacional, y que sean muchos años más de la Soledad, ¿no?, de Santa María del Castillo, ¿no?, como esa marcha de Pepe Rivera que rezaba y que se compuso precisamente al año siguiente recordando esa visita, o la marcha de Soledad de Pepe que compuso para ese aniversario del 97. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, como siempre, una semana más por conocer parte de nuestros orígenes, parte de nuestra historia, que también nos viene también para saber algo más de por qué es nuestro presente, por qué será nuestro futuro de alguna manera u otra. Recordamos que teníamos un sorteo que iba muy de la mano de esta sección que nos traía Rafa. Celia. Pues sí, tenían que responder a la pregunta de con qué momento te quedas de la extraordinaria de la Soledad por nuestras diferentes redes sociales, y ya va quedando poco para dejar y elegir el comentario ganador, y entre ellos hay un comentario bastante bueno, porque creo que es bueno recalcar también en el mundo de la hermandad de la importancia que tienen los jóvenes. Entonces Fran Blanco nos deja un comentario de: me quedo con los momentos compartidos con mi grupo joven en la salida extraordinaria, entre los que se encuentra la bajada de la Virgen de Soledad por Ancha a sones de Jesús de Nazareno. Muy bien, pues con ese comentario nos quedamos y daremos a conocer el comentario ganador al final, en la última parte de nuestro programa, a la que llegaremos después de estos consejos publicitarios que nos encaminan ya al final de esta nueva edición de La Pasión.